Ahora el tema que vamos a hablar son los actos procesales. Primero tenemos las condiciones procesales. Está hecho procesal, que es un acontecimiento independiente de la voluntad humana que produce efectos procesales. Y luego está el acto procesal, que depende de la voluntad humana y produce derechos procesales. Ahora hablemos de las condiciones para la validez del acto procesal. Primero tenemos la forma, la cual menciona que el juicio se debe llevar a cabo en idioma español. Los documentos en idioma extranjero deben acompañarse de uno traducido al castellano. Las fechas y las cantidades deben estar escritas en letra. Y las personas que desconozcan el idioma deben presentárseles un intérprete para su declaración. Después tenemos el tiempo. Los días hábiles son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. No se puede hacer en días festivos, ni domingo, ni sábados, pero se puede solicitar la habilitación de horas. Luego tenemos los plazos y términos. Los plazos indican la fecha, hora y minuto en que se debe realizar o se debe llevar a cabo un acto procesal, y los términos son las formas en que se deben realizar dichos actos procesales. También ahí tenemos la caducidad, que es cuando se lleva a cabo, cuando se presenta un acto procesal y no ejerces tu derecho dentro del tiempo. Después tenemos el lugar, que debe llevarse a cabo dentro de la sede jurisdiccional. Si no se puede llevar el acto procesal dentro de la misma, pero sí se puede llevar dentro de la circunscripción territorial, se puede solicitar un exhorto para una comunicación procesal con otros tribunales para poder realizar dicho acto procesal. Si debe ser en un país extranjero, se puede solicitar una carta rogatoria para pedir la cooperación de dicho país. Dentro del tiempo también existen diferentes tipos de plazos. Tenemos el convencional, que es aquel que se acuerda entre las partes; el legal, que es el que establece la ley; el judicial, que es el que establece el juzgador; el común, que es aquel que se indica para ambas partes por igual; el particular, que es para una sola persona; el perentorio, que es aquel que se puede exceder del plazo; el no perentorio es aquel que ocupa que una de las partes establezca el plazo en específico; el plazo prorrogable es aquel que se puede extender; el improrrogable es aquel que está específicamente ya marcado el tiempo en que se puede realizar. También dentro del derecho penal los actos se pueden realizar a cualquier hora del día y a cualquier día de la semana. Dentro del lugar también tenemos lo que es la caducidad, cuando ninguna de las dos partes ejerce su acción al proceso. Tenemos la prescripción, cuando se extingue la acción pero no el derecho, y tenemos la preclusión, cuando se finaliza un acto procesal no se puede volver al mismo. El siguiente tema son la clasificación de los actos procesales. Primero tenemos los actos procesales de las partes, los cuales es la de petición, donde son las exigencias y peticiones que hace una de las partes hacia el juzgador para dictar una sentencia base a estas, y solo en la contestación se puede pedir la reconvención. Después tenemos los de prueba, que son importantes porque dan certeza a los hechos y pretensiones que se están presentando. Luego tenemos los de alegación, que es darle la oportunidad a las partes de argumentar los hechos que se mencionan. También contamos con el de impugnación, cuando alguna de las partes no esté de acuerdo con algún acto procesal, puede pedir la modificación o nulidad del mismo. O también se puede solicitar que el juzgador realice un acto procesal que haya omitido. Y por último tenemos la disposición, la cual es que ambas partes tengan la disposición o la renuncia de su derecho material. Después tenemos los actos procesales del órgano jurisdiccional, los cuales primero tenemos el acto de resoluciones judiciales, donde le da solución a un conflicto o litigio mediante alguna sentencia o decreto. Dentro de este se menciona la sentencia interlocutoria, que esa se dicta para un juicio accesorio, y la sentencia definitiva, que es la que se dicta para el juicio principal. Después tenemos las audiencias, donde el órgano jurisdiccional tiene que escuchar los alegatos de ambas partes, donde ellos pueden defenderse y alegar sobre sus dichos. Y luego tenemos los actos de ejecución, donde el órgano jurisdiccional hace cumplir sus resoluciones, y existen los actos de ejecución que ayudan a los actos que suceden durante el proceso. Luego tenemos los actos de ejecución coactiva, que esos ayudan a la sentencia definitiva. También están dentro de ahí lo que es la multa, el cateo y el arresto. Después tenemos los actos procesales de los terceros. Primero tenemos los de prueba, que son las declaraciones de testigos y los dictámenes de peritos. Después tenemos los de cooperación, los cuales
por medio de las autoridades ayudar para el cumplimiento de alguna resolución judicial. En ellos puede ser la multa, el arresto, la presentación de una persona por medio de la fuerza pública, entre otros. El siguiente tema es las resoluciones judiciales, las cuales son los actos procesales donde el juez decide sobre peticiones y actos procesales. Primero tenemos la sentencia, la cual es la más importante y cuenta con 4 etapas. Primero tenemos el preámbulo, que es donde se indica la fecha, el tribunal o juzgado, el nombre de las partes y el número de expediente. Después tenemos los resultados, lo cual es mencionar la historia cronológicamente, donde se incluye la demanda, contestación y pruebas desahogadas. Después tenemos los considerandos, que es la parte deliberativa donde se motiva la decisión del juez. Y por último tenemos los puntos resolutivos. Es donde el juez dicta si la sentencia va a ser condenatoria o va a ser absolutoria. Después tenemos los autos, que son resoluciones judiciales que provee sobre actos procesales durante el desarrollo de un proceso. Dentro de esto tenemos las audiencias, las cuales son resoluciones judiciales complejas y públicas que se realizan dentro de la sede o tribunal, donde participa un órgano jurisdiccional, las partes, terceros y los abogados. Como siguiente tema tenemos las comunicaciones procesales. Son actos formales mediante cuales el órgano jurisdiccional notifica resoluciones, cita comparecencias o emplaza a las partes y terceros, así garantizando su derecho a la defensa y a su vez asegurando la igualdad de partes y la contradicción dentro del juicio. Dentro tenemos las clasificaciones procesales. Primero tenemos los oficios, que es la comunicación procesal emitida por un órgano jurisdiccional. Después tenemos los exhortos, que es una comunicación procesal que tiene un juzgado con otro de una circunscripción territorial diferente para solicitar a poder llevar a cabo un acto procesal dentro de su territorio. Luego tenemos la carta rogatoria, la cual es una comunicación procesal donde se le pide a algún país extranjero la cooperación para poder llevar a cabo actos procesales dentro de su territorio. Después tenemos la citación, es donde el órgano jurisdiccional le menciona a alguna de las partes, otros participantes o terceros, fecha y hora en la que se tiene que presentar para compadecer su actuación judicial. Después tenemos el requerimiento, es donde el órgano jurisdiccional se pide que se cumpla algún acto procesal. Después tenemos el emplazamiento, donde un notificador o algún actuario le informa a una persona que hay una demanda en su contra y se le otorga un plazo para su contestación. Por último tenemos la notificación, la cual es por el órgano jurisdiccional comunica a alguna de las partes, a algunos participantes o a terceros sobre alguna resolución o alguna actuación o alguna otra actuación que se vaya a llevar a cabo. Hay distintas formas de notificar. Primero tenemos la personal, la cual es la comunicación directa que tiene un notificador o actuario con la persona que recibirá la notificación dentro de su domicilio, que puede ser un emplazamiento o alguna sentencia que ya se estaba dictando. Después contamos con la cédula, que es donde se menciona la fecha y hora de entrega, los nombres y apellidos de las partes, el tipo de procedimiento, la transcripción de la resolución de la notificación, el tribunal que mandó a hacer la diligencia y generales de la persona que lo está recibiendo. Este lo puede recibir empleados, familiares, entre otras personas. Después tenemos la lista de estrados, que es un rotulón que se pone en la entrada de los tribunales donde se menciona el juicio y en qué etapa del juicio se encuentra. También después tenemos los edictos, los cuales cuando no se conoce, es una persona incierta o no se conoce el domicilio de la persona, se publicará dentro del diario oficial o del de mayor circulación. Tenemos el correo electrónico, donde podrá recibir la notificación, el correo certificado, donde podrá recibir de forma física la notificación. Después contamos con el siguiente tema son los grados de ineficacia procesal. Primero tenemos la inexistencia, es cuando carece de los elementos de la esencia y de la vida misma del acto procesal. Luego está la nulidad relativa.
cuando es algún negocio o acto que carece de algún tipo de formalidad, pero aún así puede ser convalidada. Y por último tenemos la nulidad absoluta, cuando cuenta con algún tipo de vida artificial, pero hasta el momento en que debe ser utilizada, lo que hace que no pueda ser convalidada y debe ser inválida. El siguiente tema son los medios de impugnación, que son medios que se solicitan para anular algún acto procesal. Primero tenemos el de incidente, que es alguna cuestión accesoria dentro del juicio principal, por ejemplo, cuando el MP solicita alguna medida cautelar. Después tenemos el recurso de apelación, cuando alguna de las partes se ve desfavorecida por la sentencia dictada por un juez y se va a un tribunal de segunda instancia con un juez ad quem para que modifique, revoque o anule la sentencia. Después tenemos la reposición. La reposición es cuando se solicita reponer algún documento para poder entender uno anterior o uno posterior. Después tenemos la reposición administrativa, que se presenta directamente hacia la administración para la revisión. Luego tenemos el recurso de alzada, que es cuando se va con un superior jerárquico. Luego tenemos el recurso de reposición judicial, que se aplica más en los sistemas judiciales para la anulación de algún decreto o acto. El siguiente tema es la especificidad de la prueba. Se debe encontrar las diferencias entre la prueba científica y la prueba procesal. La prueba científica es aquella que está diseñada para la comprobación de la hipótesis. En dado caso de que ésta sirva y se verifique con el método científico, se podrá transformar a nuestra teoría o modificarla ya existente. Luego tenemos la prueba procesal. Esta recae en hechos pasados y concretos, donde buscamos obtener el juicio del juzgador sobre algún litigio para que éste pueda dar una resolución al mismo. En el siguiente tema tenemos el objeto de investigación. El juzgador, tanto como el historiador, tienen como objeto de investigación hechos pasados, los cuales deben vertir dentro de un juicio. Después tenemos los medios de prueba. Normalmente son los siguientes. Primero contamos con la confesión, los cuales es el conocimiento que hace alguna de las partes de que algún determinado hecho propio es cierto. Después tenemos los documentos, los cuales son objeto material apto para representar un hecho. Después tenemos los periciales, que estos son opiniones de algún especialista en alguna ciencia, arte o técnica. Después tenemos los testimonios, que son declaraciones que hace un tercero ajenos al litigio, pero que puede aportar algo al mismo. Luego tenemos lo que es la inspección judicial, que es un examen que hace el mismo juzgador sobre las partes u objetos dentro de la controversia. Por último tenemos la inspección judicial, la cual es un examen que hace el mismo juzgador sobre las partes y objetos que están dentro de la controversia. El siguiente tema son los métodos probatorios. Lo que distingue a la prueba procesal es el método que debe seguir el juzgador para poner en práctica cada uno de estos medios. En algunos casos, la ley le otorga al juzgador el poder ordenar una prueba de oficio, pero comúnmente siempre solo conoce las que ofrecen las partes. Dichos medios deben seguir un procedimiento y respetar el principio de contradicción. La ley también otorga plazos en donde se debe formar y debe dictar una sentencia. Como siguiente tema tenemos la imparcialidad. Para el juzgador, esta es lo que le impide infringir los derechos de las partes, como es el ofrecimiento de las pruebas para sus pretensiones y excepciones o defensa que puedan llegar a tener las partes. Como siguiente tema tenemos la función del juicio sobre los hechos. Para el juzgador esto simplemente es un medio para llegar a la solución de algún litigio, ya que ayuda a expresar la certeza sobre los medios de prueba que se utilizaron durante el proceso. El tema principal tenemos el derecho probatorio. Primero tenemos el objeto de prueba. ¿Qué se prueba? En el proceso no penal son los hechos discutidos y afirmados por las partes. En cambio, en el proceso penal son los hechos que menciona el MP para el imputado. Luego tenemos la carga de la prueba, que es que las partes deben probar la veracidad de los hechos que ellos están presentando.
Después tenemos el proceso probatorio. ¿Cómo se prueba? Esto se lleva a cabo dentro de varios actos. Primero tenemos el ofrecimiento de la prueba, lo cual lo lleva a cabo las partes. Después tenemos el desechamiento o admisión de las pruebas, la cual lo lleva a cabo el juzgador, donde decide si las pruebas son aptas para seguir dentro del proceso o no, y así se desechan. Después tenemos la preparación de los medios de prueba, luego la ejecución o desahogo de los medios de prueba, los cuales se tienen que llevar a cabo dentro de las audiencias correspondientes. Y por último tenemos la valoración de la prueba, la cual la lleva a cabo el juzgador cuando ya va a dictar una sentencia. Después tenemos los medios de prueba, que son los instrumentos y conducta humana que pretende ayudar a la verificación de las afirmaciones de los hechos. Por último, tenemos derecho de prueba. Es los derechos que tienen las partes para que el juzgador admita las pruebas que están presentando. El siguiente tema es la impugnación. ¿De qué trata? Es cuando alguna de las partes o participantes dentro de un proceso no está de acuerdo con algún acto procesal o alguna omisión que haya hecho por parte del juez. Luego tenemos las actuaciones y omisiones impugnadas. Las actuaciones u omisiones impugnadas se pueden dar en alguna sentencia judicial y en alguna comunicación procesal, principalmente a la que se da a las partes y a terceros. Y las partes pueden impugnar las omisiones que incurran a los magistrados cuando no presentan dentro del plazo legal los proyectos de sentencia. Tenemos los medios de interposición. Son procesos donde las partes o los demás sujetos legitimados controvierten la validez de algún acto procesal u omisiones del órgano jurisdiccional, donde solicitan que se revoque, modifique o anule algún acto procesal o se subsane la omisión. Procedimiento de la impugnación. Primero tenemos la interposición, la cual es con la que se inicia el proceso impugnativo. Luego tenemos la motivación, es decir, el por qué quiere llevar a cabo la impugnación. Luego tenemos la admisión y sus efectos, es cuando el juez decide si acepta el medio de impugnación que se está solicitando, y sus efectos son devolutivos, que no impiden seguir el proceso o la ejecución de sentencia, y los suspensivos, los cuales sí impiden la ejecución de sentencia o la continuación del proceso. Luego tenemos la sustanciación, es aquella respuesta al medio de impugnación. Si lo trasladamos a un proceso no penal, es la contestación. Y por último tenemos la resolución, es la solución que se le da al medio impugnativo, ya sea subsanar una omisión o revocar, modificar un acto procesal. Luego tenemos la clasificación de los medios de impugnación. Primero tenemos por la identidad o diversidad del juzgador, donde encontramos los jueces de modo horizontal, que son llamados jueces ad quo, y se puede acudir con uno del mismo nivel del que se cometió el acto o la omisión. Y luego tenemos los verticales, los cuales son llamados jueces ad quem, que están arriba de los jueces ad quo, y se les llama tribunales de alzada, es donde puede presentar alguna apelación que es un tribunal superior. Segundo, tenemos por los poderes atribuidos al juzgador. Primero tenemos los medios de impugnación de anulación. El juzgador que conoce la impugnación decide la nulidad o la validez de algún acto procesal impugnado. Esto se basa a los argumentos sobre errores improcedendo. Si el juzgador decide aceptar la anulación de un acto procesal, el acto procesal perderá su eficacia, y el juzgador que aceptó la impugnación tendrá que continuar los nuevos actos procesales que surjan. Luego tenemos los medios de impugnación de sustitución. El juzgador que conoce y resuelve la impugnación se tendrá que poner en la misma situación del juzgador que admitió la impugnación. Y como lo está sustituyendo, podrá confirmar, modificar o revocar el acto. Por último tenemos los medios de control. Normalmente son verticales
El Tribunal Atquem se limita simplemente a resolver el acto impugnado o resolver la subsanación de la omisión. Luego tenemos las especies de medios impugnativos. Esto se determina por el tipo de medio de impugnación y su relación con el proceso principal. Y se puede dividir en 3 especies, lo cual son los de incidentes, de recursos y procesos impugnativos. Tenemos los incidentes, los cuales son cuestiones accesorias dentro de un litigio, y estos resuelven la impugnación de actos procesales. Comúnmente la resuelve el mismo juez y las hace. Luego tenemos el recurso, que es un medio técnico de impugnación y subsanación de los errores que eventualmente puedan adolecer alguna resolución judicial, lo que provoca alguna revisión, y estos pueden ser tanto horizontales como verticales. Por último, tenemos los procesos impugnativos. Son medios que se hacen valer mediante una sentencia firme. El proceso impugnador se inicia con una nueva demanda donde se tienen pretensiones distintas a la del proceso original. Como último tema tenemos las regiones del estado de Coahuila. Primero tenemos la norte, los cuales es Acuña, Allende, Hidalgo, Guerrero, Jiménez, Nava, Zaragoza, Villa Unión, con cabecera en Piedras Negras. Tenemos la región carbonífera, los cuales es Juárez, Musquis, Proceso, Sabinas, Nueva Rosita, con cabecera en San Juan de Sabinas. Luego tenemos la región centro, la cual abarca municipios como Abasolo, Candela, Castaños, La Frontera, La Madrid, Nadadores, Escobedo, Ocampo, Sacramento, Sierra Mojada, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, con cabecera en Monclova. Luego tenemos la región desierto, la cual es Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro, Viesca, con cabecera en Torreón. Luego tenemos la región sureste, la cual es Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe, con cabecera en Saltillo.